Sin más, les voy a presentar a nuestro gran invitado. Él es gran experto en el tema del día de hoy. Él es egresado de la Facultad de Odontología, tiene un posgrado en prótesis bucal por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, es coordinador del Diplomado de Actualización en Prótesis Bucal Fija de la UNAM, es profesor del posgrado de prótesis bucal e implantología, es miembro de número y vicepresidente de la Academia Mexicana de Prostodoncia AC y está certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial. Tenemos con nosotros el honor de tener al doctor Miguel Noriega Barba. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos este tiempo para aprendizaje. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar en esta nueva modalidad, cooperando con nuestra queridísima Facultad de Odontología y, por supuesto, UNAM. Así que vamos a dar inicio al tema que nos compete el día de hoy, que bueno, es un tema que pues es muy controversial y a todos nos gusta. Permíteme un momentito. Claro que sí, doctor. Uh-huh. Y pues es un tema muy interesante porque hoy nos va a dar unos tips muy importantes para la preparación y todo lo que tiene que ver Así con es. carillas, ¿no? Así es, así es. La idea es que hoy podamos tocar varios aspectos importantes y dar varios tips para poder ejecutar esto de la mejor manera, entendiendo que todo lo que hacemos nosotros es una curva de aprendizaje y que espero que esto que vamos a ver el día de hoy, este repaso, estos tips específicamente, nos ayuden a ejecutar de una mucho mejor manera a futuro nuestras restauraciones, que además pues, son muy solicitadas por nuestra sociedad y mejoran mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Así Así es, que, doctor. si le parece bien, Adelante. empezamos. Muy bien. Comencemos. El tema de hoy es tips para la preparación y cementación de carillas. Como dijo la doctora Areli, pues yo me debo a la universidad, ahí me he formado orgullosamente y pues hasta el día de hoy seguimos compartiendo ideas, principios y muchas cosas más. Esto es importantísimo preguntarnos, ¿qué hago y cómo lo hago? No se trata de tocar y de empezar a ofrecer diferentes alternativas de restauraciones a nuestros pacientes, si no hemos realmente hecho algo muy importante. Este es el primer punto y tip, es un análisis del caso. No todos los casos son iguales, no todos los dientes son iguales, no todos los casos son para carillas, y en fin, hay un sinnúmero de situaciones que pueden hacer e inclusive que en cada paciente haya que ejecutar diferentes procedimientos previos al caso. Aquí podemos pensar que es un caso sencillo, no complicado. Aquí valdría la pena cuestionarnos si carillas o no carillas, es decir, siempre hay que ver la boca de nuestros pacientes como si fuera propia. Aquí vemos una arquitectura gingival favorable, vemos unos dientes con una anatomía bonita, colocados en una buena posición. Sin embargo, tenemos ahí una situación que nos afecta la parte estética de los dientes, pero que no necesariamente tiene que ser corregido con carillas, que aunque sean ejecutadas mínimamente invasivas, existen otras alternativas. Otros dientes otra situación, donde fácilmente podemos identificar que pueden ser carillas. Sin embargo, todavía hay que afinar más cada caso y analizarlo más profundamente, como lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, pues el paciente ya traía carillas, vean el sobrecontorneo. La situación sería en si realmente queremos esto con carillas. Yo creo que no es lo que queremos mejorar o es el momento de pasar a coronas para repartir mejor espacios, dar más solidez, más predictibilidad, mejor pronóstico a futuro, o ambas también. Así que hay que tener mucho cuidado en eso que estamos haciendo. A manera de recordatorio, bueno, vemos aquí las indicaciones de las carillas con su debida limitante y su debido sesgo. Las alteraciones por fluorosis no todas salen con carillas. Hay que tener muchísimo cuidado al momento de seleccionar la técnica, los materiales, etcétera. Son muchos aspectos
que nos pueden conllevar a casos complejos o a casos mucho más sencillos, como sería este de aquí. Sabemos que puede ser utilizado para cierre de diastemas, para restablecer función de una guía anterior saludable, que en muchos casos ha sido destruida por parafunciones, por maloclusión, por supuesto, y otras condiciones. También hay que entender y tener muy claras las contraindicaciones, es decir, los alcances de esto que estamos nosotros diagnosticando para poder realizar mejores restauraciones. Si la estructura dental es insuficiente, tendríamos que pensar en otra alternativa, una corona. Si hay mucha estructura dental, pero con poco esmalte, también tendríamos que pensar en algo diferente, quizá en una corona. ¿Por qué? Porque sabemos que las carillas funcionan muy bien gracias debido a la adhesión que hay a esmalte. Por lo tanto, es otro aspecto, otro tip fundamental que vamos a ver, el cómo conservar esmalte y cómo diagnosticar, por supuesto, si tenemos el suficiente esmalte para poder colocar carillas. También no las vamos a poder ejecutar en mordida borde a borde, en una sobrebordida vertical muy profunda o en una posición inadecuada del diente. Carillas no es ortodoncia. Hay que revisar todos los aspectos de estética en nuestros pacientes para que podamos realmente partir de la información correcta, ¿sí? Aquí podemos empezar a ver estas imágenes y ver cómo aparentemente está armonioso, sin embargo, cuando empezamos a hacer la comparación con otros casos de la arquitectura gingival, vemos que no es correcta. Aquí vemos en este caso que la curva de la sonrisa es bastante adecuada y que al final vemos una sonrisa gingival que pudiese no gustar. Sin embargo, reitero, en este caso no hay mucho para dónde hacerse y consideramos que sería muy invasivo pretender hacer alargamientos coronales y carillas en este joven, incluyendo el aspecto de su edad. No porque sea malo o no esté indicado en pacientes jóvenes, pero reitero, siempre procuren ver los casos como si fuera su propia persona. Aquí vemos otro aspecto de otro caso que claramente se puede ver que se puede resolver con carillas. Sin embargo, podemos ver que la posición no es totalmente favorable y que pudiéramos pensar en muchos aspectos previos a la elaboración de las carillas. Regresando a nuestro caso principal, que me encanta decirlo, es un caso hecho en nuestra querida universidad por un compañero de ustedes, un exalumno, brillante, por cierto, y pues tenemos que partir del análisis facial, donde vemos, y es importante tomar en cuenta la línea interpupilar y su discrepancia, así como la dirección que lleva también el plano anterior. Si vamos a fotos intraorales, vemos el desgaste tan tremendo que tenemos en todas las piezas inferiores y superiores, posteriores. Vean esto no es normal, esto no es natural. Quizá aquí está denotando el por qué primero o al principio en el segmento anterior hubo desgaste con eventos parafuncionales y una pequeña malposición, y de ahí cómo se puede derivar un desgaste severo, y tenemos que pensar en este caso de manera integral, más no solo en carillas. Este caso se resolvió bastante bien con carillas oclusales, que están muy de moda, y carillas anteriores. Regresando al análisis, aquí vemos el análisis intraoral, cómo está la curva de la sonrisa muy alterada dentalmente hablando y dónde debiera ser colocada de manera ideal. Aquí vemos igual la irregularidad de los bordes incisales y podemos desde aquí intuir que la función está afectada, es decir, ya en vez de haber una guía anterior claramente definida, ya están arrastrando los dientes posteriores, literalmente por eso el desgaste y también el desgaste palatino de los dientes anteriores. Al hacer el análisis de la arquitectura gingival, vemos que aunque no está del todo mal, bueno, si estamos hablando de estética y función, podemos mejorar muchísimo esa arquitectura gingival, ya que me gusta mencionar, como en alguna ocasión alguien nos platicó, de que los dientes son la pintura del artista, son la gran pintura del artista, que en este caso es el odontólogo y el técnico dental, por supuesto. Y la encía es el marco de esa gran pintura. Si no están en armonía,
no va a lucir la pintura por bonita que sea y por buena o bueno que haya sido el escultor. Complementando aquí con la curva de la sonrisa, ya empezamos a entender dónde está la discrepancia, dónde está la falta de función, y todavía más minucioso como es la sugerencia, los tips importantes, sean minuciosos en ese análisis. Vean cómo tenemos una discrepancia de tamaño en esas coronas clínicas, no solo en lo largo, sino también en lo ancho. Esto quiere decir que no se trata nada más de poner ahí dos carillas como Dios de entender sin ton y son, sino del análisis que estamos haciendo precisamente para que esto tenga un futuro correcto. El diagnóstico completo mostrará al operador dará un mejor pronóstico para la elaboración correcta de los tratamientos y lograr con mayor precisión un plan de tratamiento. No empiecen a tallar dientes solo porque el paciente llega y pide estética y pensamos que un par de carillas sería lo correcto, o 4 o 6 u 8. Lo indicado es hacer todos los pasos sin brincarse uno. Modelos de estudio, son obligatorios tomar muy buenos modelos de estudio, correrlos principalmente o preferentemente en yeso tipo 4, que es más resistente, y que derivado de esto vamos a obtener unos buenos modelos articulados donde vamos a poder hacer un encerado diagnóstico para crear un panorama más global, más amplio, y así evitar complicaciones y ver si existe la necesidad de tratamientos previos. En estos modelos podemos tomar medidas muy específicas, preferentemente con vernieres muy exactos, y si no con reglas milimetradas, es decir, saber utilizar el arsenal de instrumental y de materiales que tenemos para ir perfeccionando esta técnica. La técnica de carillas es una técnica que necesita de mucha entrega, pero créanme que el beneficio y el gozo de rehabilitar pacientes adecuadamente es mucho y es muy satisfactorio también. Aquí estamos viendo las discrepancias, se pueden hacer líneas, marcar, etcétera, y después pasar a hacer un diagnóstico que en este caso vemos que en su mayoría fue aditivo. ¿Qué quiere decir? Ese encerado diagnóstico fue solo agregando cera. En ningún momento tuvimos que tallar diente. Y desde ahí empezamos a ser conservadores y o mínimamente invasivos. ¿Sale? Entonces, si fue un encerado diagnóstico aditivo, sabemos que esto es la maqueta para de ahí saber hacia dónde vamos a ir y qué tenemos que hacer. Podemos tener también la visualización de la preparación dental. Este es otro tip importante. Del encerado sale muchísima información para hacer el desgaste dental en sí. Podemos ver, visualizar cómo se va a hacer esa distribución de los espacios, de la forma, el tamaño de los dientes. Algo maravilloso, que es la elaboración de la guía de desgaste y MOCOP. Ahorita lo vamos a ver, que es otro tip que me parece importante. Pero aquí me regreso un poquito para comentarles. No se preocupen si no son los grandes enceradores. No tienen por qué serlo, excepto el que le gusta, el que va a un posgrado. Y además, reitero, todos tenemos derecho a una curva de aprendizaje. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí es sugerible? Bueno, el técnico con el que mejor se lleven, con el que mejor tengan comunicación, trabajen con él. Ellos saben hacer encerados, siempre y cuando uno les digamos qué queremos, qué esperamos, más los propios conocimientos de ellos, podemos obtener encerados muy predecibles, muy adecuados y además que pueden ser mejorables o perfeccionables, aunque esto no es lo ideal. Lo ideal es partir de lo correcto, de lo mejor desde el encerado de diagnóstico. Nos sirven, por supuesto, también para comunicarnos con el paciente y de esta manera ver si estamos cumpliendo las expectativas del paciente, ver si eso es lo que él está buscando y, por lo tanto, proceder. El famoso MOCOP que ya todos conocemos, que lo podemos hacer con acrílico convencional o con bisacrílica, preferentemente. Ya sabemos cómo se sacan simplemente las matrices con cualquier tipo de hule, preferentemente polivinil, o puede también ser un simple hule por condensación. Y sabiendo manejar nuestras resinas bisacrílicas, podemos llevar esto y presentárselo al paciente y ver cómo está, y ver si eso es atractivo
más lo que el paciente, viéndose primero a la distancia socialmente aceptable, ese es otro tip. Por favor, tengan en su consultorio espejos de cuerpo completo, donde el paciente se levante el sillón dental y de una manera erguida, vertical, como solemos estar los seres humanos, se pueda ver primero, sugiriéndole verse a la distancia social, que es 80 centímetros aproximadamente, para que empiece a ver volúmenes, espacios, cómo se repartieron y anatomías. Y ya después que se vaya acercando a ver detalle. Eso de darle al espejo, al paciente el espejo facial, estando acostado, es muy diferente a hacerlo de manera vertical. Pueden tomarle fotografías, pueden tomarle videos con los teléfonos, proyectarlos si tienen un monitor, una televisión, y de esa manera el paciente se va a ver fuera de sí mismo y va a tomar una mejor referencia. Así que otro tip es tomen muchas fotografías, tomen videos y preséntenlos no en el celular, en una pantalla lo más grande que se pueda o en un monitor lo más grande que se pueda. Aquí se fue trabajando, de hecho, este alumno tuvo la paciencia porque era un paciente no fácil en cuanto a su personalidad y tuvo que hacer, si no mal recuerdo, 3 mock-ups diferentes, modificando los encerados hasta llegar al de la derecha, que fue el que le gustó más a la paciente, recortando un poco el largo de los centrales, etcétera. 2, 3 cositas que siempre son perfectibles, perfeccionables, y que basándonos en ellas, vamos a tomar información importante para pedírselo finalmente al laboratorio. ¿De qué material las carillas? Bueno, las carillas pueden ser de muchos materiales. Yo aquí me gustaría sugerir lo siguiente. Si alguien va a empezar con carillas, yo diría, si son 2 o más, váyase quizá a IMAX, a disilicato de litio. ¿Por qué? Porque son mucho más resistentes. Al ser más resistentes, permiten una curva de aprendizaje más fácil y además están consiguiendo cosas muy, muy hermosas. Quizás solo en casos muy complejos de que solo se tuviera que igualar un central y ese central, el contralateral, estuviera complejo, fuera complejo de color, de vida propia ya por los años, etcétera, o aspectos muy complejos de mamelones de un paciente muy joven, etcétera, muy probablemente la elección clara es feldespática, que son las más hermosas y que son donde en su mayoría se puede replicar todas las características del diente contralateral, aclarando que eso necesita de un especialista, de un muy buen técnico, con mucho conocimiento, y el paciente tiene que ser visto por el técnico, si quieren realmente perfección. Así que es importante pensar en eso. Leucíticas reforzadas también se usan, aunque ya no es lo de más uso. Hoy en día, hoy por hoy, la más bella es feldespática, aunque en disilicato ya se están consiguiendo también cosas muy, muy bonitas. Con todo esto, ¿qué indicaciones debemos de tomar en cuenta? Bueno, previo a esto tenemos que ver si necesita terapia periodontal mi paciente. No podemos partir para hacer preparaciones y carillas si no tenemos un periodonto sano. Recuerden, carillas no son ortodoncia. Tenemos que ver si es un paciente tratado endodóncicamente y está pigmentado y vamos a tener que hacer aclaramientos por palatino en dientes tratados endodóncicamente, si hay que hacer aclaramientos y mucho de lo que es muy común, gingivoplastías y alargamientos coronales, son muy, muy común la necesidad de hacerlos. Es súper importante aclarar con los pacientes que carillas no son ortodoncia. Muchas veces es necesario pasar por ortodoncia primero para finalmente terminar siendo carillas. ¿Por qué? Porque una cuestión es si los dientes están bonitos y mal colocados, pues con ortodoncia debieran quedar prácticamente perfectos. Pero si los dientes no están bonitos, por más que los coloquemos, no va a haber una bella sonrisa. Vamos a ganar mucho al colocarlos en el lugar correcto. Y finalmente, si lo que queremos es perfección y belleza, ahí podríamos entrar simplemente después de la ortodoncia, como lo vemos aquí, más cerquita, claramente irnos a elaborar carillas con excelentes resultados, tanto estéticos como de función, generando una nueva y estable guía anterior para que eso funcione correctamente. Así que tomen en cuenta todos esos aspectos para poder ir atacando todo. Me voy a ir un poquito más rápido.
Gingivoplastías, por supuesto, del encerado diagnóstico se duplica y ya en yeso se baja un acetato del 20, del 40, para ser recortado lo más perfectamente posible con tijeras. Y esa es la guía quirúrgica, ya se haga con electrobisturí o se haga con bisturí hecho por un especialista o por quien domine la técnica. De ahí volver a valorar con el tiempo prudente, que puede ser desde un mes hasta 2 o 3 meses si hubo alargamiento coronal, para que no haya recidiva y podamos hacer nuestras carillas. Toma de color, reitero, si es un caso complejo, el técnico lo tiene que ver, si no con el colorímetro con el que trabaje su laboratorio, con buena luz, luz de día, preferentemente salirse y con luz de día tomarlo, y si no, muy cerca de una ventana y con iluminación lo más natural, o con lámparas también, ese es otro tip, de luz corregida de buena calidad, como las de Smileline, que tienen lámparas de luz corregida en las que podemos tomar de una mejor manera el color aún que fuese a las 7 de la noche. Ideal, reitero, en el día, en un buen día soleado, tipo 1 de la tarde, donde tenemos todo el espectro de luz visible, casi totalmente blanco. Para el tallado, tenemos que partir de lo particular de cada diente. No es lo mismo uno que está más hacia palatino, uno que está girado, que uno está totalmente recto frontal. Dependiendo de eso, dependiendo de la posición del arco, el nivel, etcétera, la oclusión, es lo que vamos a tener que tallar. Lo que sí es importante es dejar todo redondeado para que esas restauraciones, esas carillas lleguen lo más perfectamente posibles. Regresando un poco al encerado diagnóstico y al mock-up, ahí tenemos que tener las consideraciones para el tallado. Desde ahí lo estamos visualizando con cuánta cera agregué y puedo ver que hoy en día lo que se sugiere es no tallar más de 0.3 en cervical, ya que el esmalte mide muy poquito, si se puede 0.2 mejor, y que dependiendo de los tonos que vamos a modificar, tenemos que pensar en 0.6 o hasta 0.7 de milímetro para que yo pueda esconder esos tonos y poder quedar finalmente en el tono correcto. A mayor cantidad de esmalte remanente, mayor predictibilidad en las carillas. Conserven todo el esmalte posible al hacer su preparación. Eso es fundamental para el éxito. Sabemos que hay adhesión a dentina, pero sabemos que es muchísimo más alto los valores en megapascales a esmalte que dentina. Entonces, mínimo 70% de esmalte periférico para que sea predecible, y si es una situación en que tenemos que imitar un bording sisal complejo, de 1 a 2 milímetros favorece eso, el poder replicar esas características y la resistencia de la restauración. Áreas interproximales extendidas con relación a la papila, si esto es necesario, si tenemos algo que esconder, visto por todos lados. Siempre que se hace una preparación, hay que ver por todos lados. Hay un arsenal de fresas para trabajar. Estas ya vienen a 0.3, hay de 0.4, 0.5, etcétera. Y es importante que una vez que hacemos el marcaje del tallado, lo podemos marcar el fondo con un lápiz para que siempre tengamos control de lo que estamos haciendo. Vean también la importancia de saber angular estas fresas que vienen ya precalibradas para el desgaste, para que siempre estemos en una posición correcta. Existen básicamente hoy en día estas 4 clasificaciones para preparación de carillas. La 1 es no preparación o preparación mínima. La 2 es mínimamente invasivo, la 3 diseño conservador y la 4 es el diseño convencional, que eso sí, en general, hay que procurar ya evitarlo hoy en día. ¿Sí? La clase 1 puede incluir una terminación apenas perceptible para que el laboratorio pueda definir y delimitar hasta dónde va a llegar nuestra restauración. Con ello nos va a quedar mucha cantidad de esmalte, como vemos aquí. Prácticamente no hay exposición de dentina y vamos a ser muy predecible en la adhesión. En la clase 2, ven cómo ya empieza a cambiar. Ya empiezan a aparecer zonas donde se observa presencia de dentina y ahí estamos perdiendo adhesión. Sin embargo, como en este caso, clase 2, vamos en caballo de hacienda, vamos perfecto, vamos a funcionar muy bien. Empiezan a cambiar las cosas más en una clase 3, donde empiezan a aparecer zonas mayores de dentina expuesta, se reduce el esmalte y por lo tanto la predictibilidad. Y así nos vamos en todos hasta la tradicional que usábamos el diseño, donde era mucho el desgaste, excepto en algunos casos que lo ameritaran. Hoy en día hay técnicas
en todos sentidos para opacar las carillas, para usar pastillas opacas, etcétera, para poder hacer una preparación mucho más conservadora de esto. Esto hoy en día solo debe de, digamos, de hacerlo cuando ya trae una carilla previa y entonces conservar lo más que se puede de esmalte en el retiro de la carilla fracturada, etcétera, y llegar a estas condiciones. Por favor, eviten preparar de esta manera hoy en día. Vean todo lo que queda ya de dentina expuesta y lo poco que queda de esmalte, y ojalá que no dependiéramos de eso. Si esto sucede o todavía un poco peor, tenemos que pasar a coronas. Esta tabla después se las podré hacer llegar a través de educación continua, es simplemente el resumen, ¿sí? Y bueno, estos son los factores que intervienen para ver qué tipo de preparación vamos a hacer. Todos hay que tomarlos en cuenta. Aquí vamos a ver de manera ideal cómo se desgasta en cervical, 0.3, 0.5 y 1.5 en borde incisal, cuando así tiene que ser. Vemos cómo se angulan y vemos las fresas que usamos hoy en día son mucho más delgadas que en el pasado y preferentemente si hay rectas no troncocónicas también se pueden utilizar para hacer y lograr que las aletas mesial y distal no sean tan invasivas. El borde incisal preferentemente a 90 grados, hay artículos que avalan a 80, creemos que lo correcto es 90 grados hoy en día, conservando mucho esmalte, dependiendo de lo que vamos a hacer, y procuremos manejar siempre este tipo de terminación. Es más predecible que la de chaflán, que da vuelta, más resistente y funciona de una mucho mejor manera. Es importante también señalar cuando queremos hacer el desgaste sin llevarnos área de contacto y sin profundizarnos tanto, excepto que sea necesario, nos profundizamos y conservamos el área de contacto, si eso es lo que queremos. O bien, profundizamos un poco, pero nos vamos recto y nos llevamos la mitad del área de contacto, o bien profundizamos más y nos llevamos la mitad del área de contacto. Esto depende de qué sea lo que queremos hacer con cada carilla. Las fresas obviamente de chaflán, grano grueso para después afinar y delgadas. Ya no usen fresas tan grandes. Se puede de hecho reducir el diámetro de esta fresa y utilizar menores diámetros con mucho mejores resultados. La superficie debe estar terminada de una manera lisa, con ángulos redondeados. Utilizar fresas de grano fino es súper importante. ¿Cómo nos podemos guiar? Bueno, dependiendo del encerado diagnóstico y una vez que tenemos la estructura en masilla, esta guía, la podemos recortar e ir viendo cómo estamos preparando y si ya tenemos el espacio suficiente para nuestra carilla, que reitero, hoy en día con que tengamos punto 3, punto 5, punto 7, en general, en términos generales es suficiente. Hay otro tipo de guías también que nos ayudan a ver bordes incisales, qué tan largos, y también podemos utilizar el mock-up que hicimos en el paciente como una guía de desgaste. Este es otro tip que me parece fundamental para los que empiezan en carillas. Este es el caso, se hizo el encerado, se saca el mock-up y una vez que recortamos el mock-up, podemos dejar en boca ese mock-up y sobre él hacer las líneas de terminación, como vemos aquí, hacer las líneas de terminación sobre el mock-up y entonces esas fresas y los surcos van a llegar hasta donde deben de llegar en el diente, pero nos queda claro que es poquito lo que tenemos que desgastar. Podemos seguir desgastando ese mock-up hasta obtener la preparación final y ya de ahí perfeccionarla sin el mock-up. Aterrizar lo más que se pueda las superficies, colocar nuestros hilos, ver si hay que dar otro toquecito, volver a observar. Siempre hay que revisar. Revisar significa volver a ver. Y entonces ya pasar a tomar nuestra impresión. Reitero, preferentemente evitando este tipo de aletas, solo cuando hay cosas que esconder o hay caries o hay resinas previas, podemos irnos más hacia palatino. Materiales de impresiones, los que más les gusten, los que más se le acomoden. Se pueden hacer los provisionales con bisacrílica, ahí recortar, pulir lo más que se pueda. Yo no soy muy amante de los provisionales, que quede claro. Yo prefiero, otro tip es, si yo voy a preparar a un paciente
Yo hablo con mi laboratorio y le digo, el lunes preparo de 9 a 12 o de 9 a 1, dependiendo de la cantidad que sean. Me mandas a tu mensajero, por favor, y quiero de vuelta mis carillas para el jueves o viernes, por favor. Él me aparta el espacio, él ya sabe que voy a trabajar, ya sabe que le va a llevar un trabajo mío y me tiene estas bellezas. Una vez que regresan, pruebo desde el modelo, desde que me llega el ajuste, el color que yo pedí, la forma, la línea media, en fin, tengo que checar todo en el modelo. No me puedo esperar a que llegue mi paciente. Si hay algo que corregir, prefiero que sea antes, ¿sí? Áreas de contacto con hilo, etcétera. Después me voy a boca y hago lo mismo, una por una, reviso el ajuste. Si es necesario tocar alguna, se utiliza cualquier medio de contraste, la voy adaptando hasta que asienta pasivamente y sella perfectamente bien, es decir, igual en teoría que en el modelo. Puedo utilizar cementos de try-in de cualquier marca para ver si voy a utilizar un translúcido porque la carilla y el sustrato tienen un color perfecto, o bien tengo que modificar utilizando cementos ya con algún color específico, o por el contrario también pretender opacar algún color que tenga mi sustrato, mi diente, y utilizar cementos opacos. Para la preparación del diente, bueno, de la restauración, hay que limpiar con vapor después de haberla probado, de manera ideal. Se hace el grabado, como lo vamos a ver ahorita, y el silanizado de la restauración. La preparación del sustrato también tiene que verse y hacer la limpieza y acondicionamiento de la superficie dental, como lo vamos a ver. Es lavado y secado después de la prueba en boca, limpieza a vapor, acondicionamiento con ácido fluorídico, dependiendo de lo que es decir, del material, son o el minuto o los segundos, ahorita vamos a especificar, se lava, se neutraliza el ácido, se lava, se seca, se aplica el agente de unión, que es el silano, y está lista. Primero se ejecuta eso, se deja a un lado y luego vamos a boca. Existen otras cosas también de la línea de Smile, que son pues, más sofisticadas, son costosas, pero vale la pena conforme se vaya pudiendo irlas adquiriendo, como esta serie que se llama Be Near Me, donde podemos colocar las carillas sin riesgo, se pone una tapa, se puede colocar el ácido grabador, después se pone una tapa, se lavan, se secan, y ya una vez secas se puede colocar el silano, el agente de unión, con mayor seguridad. Entonces, aquí retomando, es carillas feldespáticas, colegas, todos, 1 minuto de acondicionado con el fluorídico, alrededor de 8, 9%. Leucíticas, 1 minuto, aunque reitero, ya no se usan mucho. Y las de disilicato de litio, 20 segundos, como si fuera una corona. 20 segundos, lavar abundante y después, para algunos les gusta limpiarlas con ácido fluorídico, otras quitar el ácido, con ácido ortofosfórico, a otras personas les gusta quitar el ácido fluorídrico o los residuos con un Alka-Seltzer, es decir, con bicarbonato, luego lavar y enjuagar. Si lo van a hacer, enjuaguen súper bien para que no dejen restos de bicarbonato ahí también. La preparación del diente, aislamiento absoluto, sabemos que es muy complejo esto de las carillas, se puede lastimar la encía, puede botarse la grapa, en fin, además de que pienso que no hay un control total ni con el dique, porque el fluido crevicular está drenando por esa unión del diente y la encía y el dique no alcanza a contenerlo. Lo mejor es trabajar a 4 manos, a veces a 6, ser muy, muy rápidos en el control de todo para poder avanzar con la menor probabilidad de contaminación de ese fluido crevicular. Limpiar el diente con pasta Pómez, bien, lavar, secar y colocación de cinta teflón. Siempre es importante esto para no correr el riesgo de que el cemento se nos vaya a ir a otros lados. Igual, desproteinizar dentina si hay expuesta, eso se puede hacer. Si es poquita, bueno, no importa, se puede acondicionar también con fluorhídrico unos segundos, siempre y cuando se respeten los tiempos para el esmalte de grabar entre 10 y 15 segundos al 37%, alrededor de, lavar muy bien, secar y la aplicación del adhesivo durante 20 segundos o más. Después, con aire, volatilizar el vehículo a poca presión y a distancia. Cementos resinosos, obviamente de efecto dual, no autoacondicionantes, por favor, no. Pueden ser cementos resinosos, resinas fluidas, cementos resinosos duales o simplemente sin catalizador, ya que podemos fotopolimizar perfectamente bien por lo delgado que es la estructura. Preferentemente, quien quiera hacer buena adhesión, 4ª generación siempre será la mejor, siempre.
Si tengo mucho esmalte, no me preocuparía tanto, aunque se sugiere siempre cuarta. Y si tengo poco esmalte, para hacer una adhesión de calidad, con mayor razón, siempre utilizar adhesión de cuarta generación. Se aplica el cemento, se lleva a la restauración en sentido inciso cervical y vestíbulo palatino para que vaya desplazando las burbujas de aire, como todos sabemos. Verificar el correcto asentamiento, quitar los excedentes con pinceles, preferentemente de Marta. Hilo dental con mucho cuidado, muy suave, tener a nuestro personal o a quien nos ayuda muy calificado para que lo haga suave. Fotopolimerizar por 5 minutos a los que nos gusta esa técnica. Retirar con mucho cuidado el excedente. Hay muchos colegas que opinan que ahí nos traemos un poco el cemento. Microscópicamente pudiera ser, aunque no sé qué sea más malo si eso, o después tener que utilizar fresas de acabado y ver bajo el microscopio cómo queda rugosa esa estructura de cerámica o de disilicato. Yo en lo personal prefiero quitar primero el excedente con pincel de Marta, lo más obsesivo, magnificando los ojos, la vista, y retirar todo, después 5 segunditos y retirar lo que queda con mucho cuidado. Ir una por una, es decir, cemento una o dos máximo, puedo cementar 2 al mismo tiempo, previo a checar que las áreas de contacto están correctas, etcétera. Después, probablemente, dependiendo de gustos, me puedo ir a canino, o como lo hago más hoy en día es, solo preparo estas dos, las dos centrales las preparo, como les dije, y las cemento. Después vuelvo a probar cada una de las laterales y veo que bajen correctamente. En ocasiones, ya que están cementadas, quizá porque llegaron a su contacto perfecto, puede interferir algo en que no asienten o no bajen, o un cemento por ahí que no alcancen mis ojos a ver. Entonces, hasta ese momento las vuelvo a probar cada una de los laterales y ya que sé que bajan, ya que retiré el excedente o las toqué en mesial o distal, entonces ya puedo proceder a cementar con seguridad cada una de ellas y así hasta el final, dependiendo de gustos. Yo prefiero dejar el error lo más distal posible. El error me refiero de espacio, que tuviera que tocar una pequeña área de contacto, pero puede pedirlo en cualquier momento, en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, que fue la última que en este caso se cementó, no había bajado perfectamente. Entonces, revisar áreas de contacto, revisar el interior de la carilla y ajustarlo hasta que podamos definir y podamos saber que sí se está logrando un sellado lo más cercano a lo perfecto, lo más cercano al ideal. Esto ya después de 15 días que lo vimos, estaba muy inflamado por negligencia de la paciente, nos tardamos mucho en hacer el cementado de las coronas y mucho me refiero a más de un mes. Eso no es correcto, por eso la indicación y el tip claro de que siempre hablen con su técnico, concértenle una cita, díganle cuántas carillas van a hacer y es un compromiso entre nosotros, el paciente y el técnico de laboratorio, más todo lo que implica mensajero, asistentes y demás. Aquí lo vemos, entonces, el resultado final. Obviamente, ya vemos un aspecto mucho más sano gingivalmente. Siempre que vean al paciente hay que revisar que no haya excedentes. Tomen fotografías, las cámaras ven más que los ojos. Si tienen magnificación, revisen que no haya excedentes y vemos el resultado final. Una guarda oclusal siempre va a ser indicada para todos estos pacientes, bruxen o no, siempre va a estar indicada. Aquí tenemos a la paciente, cómo se presentó con nosotros, cómo llegó y lo que obtuvimos finalmente. Hasta aquí creo que es prudente para no quitar más tiempo y no dejar el espacio para las preguntas. Así que quedo a sus órdenes, por favor, si gustan preguntar algo, doctor Areli. Muchas gracias, doctor, por excelente presentación. La verdad, sin duda nos dejó con muchísimos tips y tiene muchos saludos. Hay mucha gente conectada. Es un doctor muy taquillero. Tenemos Gracias. más de 700 personas ahorita viéndolo. Muchas Y gracias. pues nos pregunta la doctora Maggie que cómo se sabe cuándo tienes que eliminar el área de contacto. Ok. Básicamente tiene que ver con lo siguiente. Uno es, si yo voy a cerrar área de contacto, es decir, hay un diastema, forzosamente tengo que irme hacia atrás y preparar, incluyendo lo que sería el área de contacto del diente, aunque este contacto no exista por diastema.
Esa es una de las primeras indicaciones. Tengo que llevarme boleando, redondeando esa pared mesial o distal o ambas hacia palatino para que yo pueda crecer desde atrás y no generar un sobrecontorneo equivocado. La otra situación sería donde visto de perfil esa preparación se alcanzase a asomar la unión de mi carilla con diente natural y por lo tanto pensar que a futuro el diente se va a ir pigmentando y se va a ver la diferencia entre la carilla y el diente. Ahí me puedo ir más atrás, también ya sea a nivel cervical o a nivel del área de contacto. Si el área de contacto queremos que permanezca y está bien establecida y no tenemos nada que ocultar, la podemos dejar siempre y cuando nuestro técnico esté de acuerdo y él conozca perfectamente bien la técnica para delimitar, hacer un dado Gerber específica y entonces poder hacer el delimitado del dado y el sellado final de la carilla con la dificultad que esto implica. Pero tenemos técnicos maravillosos, el técnico con el que yo trabajo, Edgar Juárez, maravilloso, así como otros muchos, Tomás Graver y muchos otros, que saben trabajar y que nos visten maravillosamente bien. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, doctor. Fabi Rivera pregunta, ¿qué tipo de guarda está indicada? Ok, siempre deben de ser guardas rígidas. Un parteaguas, digamos, importante sería, si el paciente es bruxista, prefiero yo siempre ir a las acrílicas, claro, consensuado con el paciente, porque hoy en día ya están muy maleados y no les gustan las guardas gruesas de acrílico. Sin embargo, hay que decir que son las que mejor funcionan, las que más duran y mejor protegen. También sirven las de acetato, siempre y cuando sean de calibres gruesos. El que más, de mayor espesor que llega a México hasta donde yo sé es del 80, ojalá existiesen de más, pero si no, por lo menos del 80, rígidas siempre. Guardas blandas no sirven para esto. Guardas blandas son específicamente para deportes de contacto, no para pacientes bruxistas o bruxómanos y que queramos protegerlos. Eso, por el contrario, solo va a favorecer el que quieran seguir apretando. Gracias, doctor. Marcos García pregunta, en los días en los que regresan el trabajo al laboratorio, ¿cómo provisionaliza? Ok. Como platiqué, si puedo evitar provisionalizar, lo evito. Por eso hablo del consenso entre técnico, paciente y nosotros. El paciente, si es un paciente, digamos, figura pública, que tiene que ver con muchas personas, su trabajo, etcétera, lo ideal es decirle que se guarde esos días. ¿Por qué? Porque no hay nada con que podamos cementar de una manera correcta unos provisionales sin que se desalojen. O bien especificarle al paciente que están diseñados solo para la fotografía, pero que realmente en cualquier movimiento y por supuesto al comer cualquier cosa, se van a desalojar. Por eso yo no soy un amante más que en casos muy específicos donde el paciente no me acepta que no coloque provisionales. Si hubiese hipersensibilidad porque hubo exposición de dentina o porque es la repetición de una carilla y la habían sobrepreparado, prefiero colocar una guarda para aclaramientos, ¿sí? Y que esta va a evitar que el paciente tenga, que los dientes tengan contactos con el aire y por lo tanto que le moleste y así lo protegemos y es razonablemente aceptable esto. O también utilizar una guarda translúcida de acetato con el mismo fin. Ok. Gracias, doctor. Preguntan, ¿por qué es necesario la guarda? ¿No debería de revisarse que el paciente tenga una correcta oclusión antes de colocar carillas? Sí, lo mencionamos en el aspecto oclusal cuando hicimos el análisis del caso y que dije que siempre tenemos que preguntarnos qué fue lo que sucedió. A un paciente yo no lo puedo rehabilitar, sea para lo que sea, si no me pregunto qué tiene, es decir, diagnóstico, y por qué lo tiene. ¿Qué fue lo que sucedió? Si hablamos de una caries, bueno, pues a lo mejor no es tanto problema, ya sabemos qué sucedió. Pero si hablamos de un caso complejo como este, por supuesto, yo tengo que ver y a veces tengo que imaginar qué sucedió porque si yo tengo desgaste oclusal, no sé si hubo interferencias que provocaron que el paciente se fuera oclusalmente hacia adelante, tuviera contactos prematuros en el segmento anterior y de ahí se desarrolló una parafunción.
Por supuesto, esa pregunta es muy acertada. Siempre hay que ver, en este caso, en el que llevamos de principio a fin, se hizo el esquema oclusal con el encerado, se corrigió, se generó una guía anterior sana que ya no existía, se checó que no hubiera interferencias. Sin embargo, muchas veces, aún dejando estable el patrón y los aspectos oclusales del beneficio de la protección mutua, es decir, anterior protege a posterior y posterior a anterior, dejando las contenciones masticatorias en posterior y las disoclusiones posteriores en el segmento anterior y en las lateralidades, con los caninos también. Eso debe ser. Sin embargo, el estrés y otros muchos factores está demostrado en qué fase del sueño es donde los pacientes bruxan. Así que no es solo generar un factor oclusal sano y olvidarnos. No, forzosamente, lo dice la literatura, tenemos que instaurar una guarda oclusal, ya que el paciente puede quedarse con la manía o bien dentro del sueño. No sabemos si pudiera regresar a no necesitar una guarda, es decir, si pudiera regresar a no rechinar, a no bruxar. No lo sabemos, por eso es mejor protegerlo. Así es como un seguro para conducir. Es correcto, exactamente, doctora, gracias. Doctor, pregunta Van Sánchez, ¿cada cuándo se hace el control de carillas y se realiza algún mantenimiento? Muy buena pregunta, sí. Yo considero que todo lo que hacemos debe ser reevaluado al principio en breve tiempo, es decir, yo no doy de alta a mi paciente el día que le entrego la guarda, lo reviso al mes, veo que todo esté bien y ver si todo está bien. Efectivamente, vuelvo a checar oclusión, ya el paciente relajado, no en la etapa de una cementación, el paciente está cansado, puede cambiar ligeramente la posición mandibular, etcétera, y haber un sesgo de error, un margen de error. Entonces lo checo al mes, veo que todo esté bien, si algo no lo está, retoco, si algo no está bien pulido o el paciente expresa algo, lo ajusto, lo dejo listo, después de ahí me puedo ir a 3 meses y después, si todo está bien, puedo partir de la premisa de todos los odontólogos de manera general con nuestros pacientes. 2 veces al año hay que checar que los márgenes estén perfectos, que no se esté sobrecargando, que esté usando la guarda, si no está rechinando de día sin la guarda, esa bruxomanía de manera inconsciente, si es así, indicarle que también la debe de usar de día, excepto para el acto de comer. Entonces, todo en la vida, ese es un esquema que yo uso mucho en toda mi vida, todo en la vida necesita mantenimiento, no hay cosa que no necesite mantenimiento. El coche, los zapatos, la licuadora, todo. Entonces, la continua revisión y el continuo mantenimiento puede hacer que esto sea mucho más longevo. Revisar la oclusión, sobre todo cuando hay implantes involucrados, también es una manera de hacerlo. A veces tenemos carillas oclusales antagonizando con una corona de un implante. Hay que checar esa oclusión cada vez que checamos a los pacientes. Entonces, sí es correcto generar los esquemas y ver que no existan pigmentos, ver que el sellado sigue vigente, sigue intacto y simplemente hacer la limpieza con mucho cuidado para no quitar ese sellado marginal que logramos con la restauración. Gracias, doctor. ¿Sí? Pregunta Roy Ceballos, ¿recomienda las carillas de cerómero? Ok, es un parteaguas importante. Yo diría, como recomendación general, no, pero me parece que no hay que satanizar nuestros pacientes que no pueden económicamente. Yo primero me gustaría hacer un parteaguas y decir que prefiero dialogar con mi paciente y decirle que hagamos un esfuerzo mutuo, es decir, en el costo, la forma de pago quizá, pero pensar en hacer carillas de cerámica, disilicato de litio, etcétera, porque son mucho más predecibles y más longevas sin cambio de color a mediano y largo plazo. Quizás solo si estuviéramos hablando de un diente que se va a tener que extraer en un periodo breve, 6 meses, 8 meses, un año, pudiera pensar en una carilla de un buen cerómero bien acabada, bien cementada, bien pulida, pensando en que un día se va a pigmentar, pero que quizá antes de que sucediera eso, voy a tener que extraer el diente. De otra manera, prefiero siempre dirigirme a aspectos cerámicos que aspectos de cerómeros. Gracias, doctor. Fabiola Aguilar pregunta, ¿qué literatura recomienda para profundizar sobre el tema?
Uy, hay muchos sobre carillas. Me gustaría decirles, por ejemplo, Pascal Magné ha escrito mucho, Pegoraro ha escrito mucho. Hay muchos libros y muchos artículos que hablan de esto. Si me permiten, ya sea con mi correo personal o a través de Educación Continua, yo puedo inclusive mandarles lo que he acumulado con el paso del tiempo, obviamente tomando en cuenta lo más reciente para que tuvieran acceso a verlo. Reitero, hay muchos autores que coinciden la mayoría en todos los protocolos de hoy en día, tanto para preparaciones como para eh, cementación y por supuesto todo lo que conlleva esto desde el análisis, etcétera, etcétera. Fradiani es otro de los que pueden aportar mucho en todo lo que es estética, parámetros, etcétera. Así que yo considero que hay que revisar diferente literatura para irnos informando mejor poco a poco y obtener mejores resultados y batallar menos para ejecutarlos. Muchas gracias, doctor. Y ya por último, ¿cuál es la dieta que se indica para los pacientes portadores de carillas? Ok, buena pregunta también. Bien, a mí lo que me gusta primero explicarles, antes de hablar de la dieta, es explicarles lo que dice la física de una fuerza en un momento y en un punto determinado, para que ellos entiendan por qué una carilla o una corona en posterior tiene posibilidades de fractura y les aclaro que al igual que un diente natural. No es lo mismo poner una juliana de zanahoria, una rebanadita delgadita entre los dos dientes centrales, por decirlo así, donde uno de ellos tiene carilla, a meter una zanahoria entera y pretender cortarla con la fuerza en ese punto y momento determinado, y además a veces le agregamos la palanca que quieren generar los pacientes, como cuando comen manzanas. Después de esa explicación, les digo, bueno, hiciste un esfuerzo en todos sentidos, tiempo, dinero y esfuerzo, así que quiero pensar que vas a cuidar esto que hicimos juntos. Después de la guarda, les digo que tienen que evitar efectivamente cosas muy duras y gran volumen. Ejemplo, la verdura cruda entera, grande, como la zanahoria, pueden incidir jícamas, calabacitas, en fin, todo lo que no sea muy duro. Por supuesto, evitar palanquetas, por supuesto, evitar pelar pistaches, nueces, etcétera, ya que eso puede conllevar a la fractura y, como reitero, tanto de un diente natural como cuanto y más de una restauración. Las restauraciones de carillas son bastante predecibles, bastante longevas, siempre y cuando no se abuse de esas situaciones. Las golosinas mexicanas que contienen caramelo, ya sea con pepita, cacahuate, etcétera, pues obviamente van a llevar al fracaso todo este tipo de restauraciones. Muchas gracias, doctor. Pues la verdad es que hay muchísimas más preguntas, pero por tiempo no las podemos sacar al aire. Entonces ya usted nos hará el favor de darles respuesta a través del chat de Facebook que las dejaron ahí. ¿Sí? Y pues nosotros agradecemos mucho su presencia y bueno, que